El tren de la mañana temprano desde Match Benham depositó a la señorita Jane Marple en la pequeña estación de St. Alms exactamente a las 8. Ella subió a la plataforma con ese movimiento rápido pero sin prisas, característico de las señoras mayores que han aprendido a conservar su energía sin parecer enfermas. El portero, un joven de rostro rubicundo y con maneras serviciales, insistió en llevar su modesto estuche de viaje a pesar de sus gentiles protestas. «Habrá un gran destino esta tarde, mamá», le informó con evidente orgullo. «El destino del jardín de verano de la iglesia de St. Alms. Todo un acontecimiento. Lady Ashford ella misma lo abrirá». «¡Qué agradable!», respondió la señorita Marple, sus ojos azules de porcelana brillando detrás de sus gafas. «Creo que mi sobrina, la señora Bantry, mencionó algo por el estilo cuando me invitó a quedarme en la vicaría». El aire de la mañana traía esa peculiar frescura propia de los días de verano que aún no han descubierto su calidez. La señorita Marple se detuvo en la entrada de la estación, respirando profundamente y observando el pueblo que se extendía ante ella. St. Alms parecía ser un lugar próspero, con cabañas de piedra limpia agrupadas alrededor de un centro verde, y más allá de ellas se vislumbraba, entre un hueco de los edificios, el brillo plateado del agua. «Ese sería el lago, supongo», le preguntó al portero. «Lo es, el lago de St. Alelm, aunque algunos de los ancianos todavía lo llaman agua del monje por la abadía que una vez estuvo aquí. Un lugar muy tranquilo. Es popular con andadores y demás». La señorita Marple le dio las gracias y siguió su camino por la calle principal, rechazando la oferta de un taxi. El paseo hasta la vicaría fue corto, y ella siempre había creído que uno aprendía mucho más sobre un lugar a pie que desde detrás de la ventana de un coche de motor. Ya podía ver la actividad en la plaza del pueblo, donde se estaban erigiendo yeguas blancas y banderines colgados entre los postes de luz. Una mujer con una falda de tweed sensata emergió de los burgueses verdes, sus brazos cargados con paquetes. Casi chocó con la señorita Marple y se detuvo bruscamente, su rostro iluminado con reconocimiento. «Señorita Marple, qué encantador. Soy la señora Denison, la esposa del vicario. Raymond mencionó que llegarías esta mañana. Espero que el viaje no haya sido demasiado aburrido». «De ningún modo», le aseguró la señorita Marple. «Bastante cómodo, la verdad. El campo se ve particularmente encantador». La señora Denison, una mujer de rostro agradable, de unos 45 años, con cabello canoso y ojos bondadosos, se alivió de varias parcelas colocándolas en un banco cercano. «Me temo que soy bastante distraída esta mañana. Hemos estado preparándonos para el destino, ya ves, y luego está la cuestión de encontrar suficientes voluntarios para los diversos establos. Entre tú y yo, Lady Ashford tiene ideas bastante particulares sobre cómo deberían organizarse las cosas». No había malicia en su tono, simplemente la diversión resignada de alguien acostumbrado a gestionar las expectativas de la aristocracia local. La señorita Marple lo reconoció inmediatamente. Le recordó a la señorita Beaterve en St. Mary Mead, que servía en todos los comités y siempre sabía mejor que nadie sobre todo. «Estaré encantada de ayudar en cualquier pequeña cosa», dijo la señorita Marple. «Quizás podríamos dar un paseo por el lago primero». El portero mencionó que era bastante pintoresco. «Oh, es hermoso», dijo la señora Denison asintiendo calurosamente. «La mayoría del pueblo camina allí regularmente. Es nuestro pequeño tesoro». Sin embargo, su voz bajó ligeramente. «El señor Argot te haría creer lo contrario. Siempre está hablando del lago como algo peligroso e inadecuado para el acceso público. Desalienta bastante a la gente a veces». «Señor Argot», repitió suavemente la señorita Marple, «el cuidador de las cabañas junto al lago. Me temo que es un hombre bastante extraño. Se mantiene solo. Raymond dice que no debo juzgar, pero hay algo sobre el que no es del todo». Se alejó antes de recuperarse con una sonrisa. «Pero ahí estoy, ya cotilleando. Y acabamos de conocernos. Ven y te mostraré la vicaría. Puedes dejar tu estuche y luego explorar a tu propio ritmo». La vicaría resultó ser un cómodo edificio georgiano con un extenso jardín que hablaba de negligencia benigna. La señora Denison mostró a la señorita Marple un agradable dormitorio con vistas al jardín de rosas. Luego se apresuró a continuar sus preparativos, dejando a la señorita Marple libre para refrescarse y aventurarse. 20 minutos después,
La señorita Marple se dirigía hacia el lago, siguiendo un camino muy transitado que conducía desde el borde del pueblo a través de una pequeña franja de árboles. La mañana se había vuelto más cálida, aunque una agradable brisa agitaba las hojas sobre su cabeza. En algún lugar, una paloma torcaz llamó con ese sonido somnoliento y pacífico que parece encapsular la esencia de un verano inglés. El camino desembocó en una amplia extensión de costa. El lago se extendía ante ella, tal vez media milla de ancho, su superficie lisa como un espejo, reflejando el azul pálido del cielo. Las cañas crecían espesas a lo largo de los márgenes. A intervalos, pequeños embarcaderos de madera se extendían hacia el agua. A su izquierda, la señorita Marple pudo ver un grupo de cabañas construidas según el estilo de artes y oficios, sus ventanas con parteluces brillando en la luz del sol. A su derecha, la orilla se curvaba hacia una pequeña bahía donde un antiguo cobertizo para botes seguía en pie, con sus vigas desgastadas hasta adquirir un color gris plateado. Era, como la señora Denison había dicho, bastante hermoso. La señorita Marple caminaba lentamente por la orilla, sus ojos penetrantes observando cada detalle. La hierba estaba corta aquí, claramente mantenida para el beneficio de los visitantes. Había bancos a intervalos, uno de ellos ocupado por un anciano caballero que estaba sentado con un periódico doblado en su regazo, aparentemente perdido en la contemplación del agua. Mientras se acercaba, él miró hacia arriba, tocando el borde de su sombrero cortésmente. Era un hombre delgado, de pelo gris y bigote bien recortado. Su ropa estaba gastada, pero respetable. «Buenos días», dijo la señorita Marple amablemente. «Espero no estar perturbando su paz». «En absoluto», respondió el hombre. Su voz era suave, culta. «El lago es para que todos disfruten. ¿Está visitando St. Elms?» «Por el destino. Sí. Y por un poquito de descanso. Uno se cansa bastante de su propio jardín después de un rato». Sonrió levemente ante eso. «Soy Edwin Longdon. Vivo en la cabaña de allá». Hizo un gesto vago hacia los edificios de artes y oficios. «A menudo vengo aquí por la mañana. Lo encuentro bastante relajante». Había algo en su manera que sugería soledad. La señorita Marple no pensó en infelicidad precisamente, sino en esa resignación silenciosa de alguien que se ha acostumbrado a su propia compañía. Le recordó al señor Pritch, el abogado de St. Mary Mead, que se había jubilado anticipadamente y encontró, para su sorpresa, que extrañaba las relaciones humanas cotidianas. «Es un lugar encantador», estuvo de acuerdo ella, aunque entiendo que no todos comparten esa opinión. La señora Denison mencionó a un señor Argood, que está preocupado por el lago. La expresión del señor Longdon cambió sutilmente. La apertura agradable de un momento antes se cerró como una puerta que se cierra en silencio. «Argood», dijo, y hubo algo plano en su tono. «Sí, él es el cuidador. Vive en la primera cabaña. Tiene opiniones firmes sobre muchas cosas». «Ya veo», dijo la señorita Marple suavemente, notando la tensión que había aparecido en los hombros del señor Longdon. Antes de que alguno pudiera hablar más, una figura emergió de la dirección de las cabañas. El hombre tenía unos 50 años, era corpulento y curtido, con la permanente tez rubicunda de alguien que pasa la mayor parte del tiempo al aire libre. Caminaba con un paso peculiar y decidido, como si el suelo mismo le perteneciera solo a él. Se detuvo cuando los vio, sus ojos moviéndose de la señorita Marple al señor Longdon y de regreso. Había algo evaluador en su mirada, casi sospechoso. «Buenos días, Longdon», dijo brevemente. «Señor Argood», respondió Longdon con cuidadosa cortesía. El cuidador dirigió su atención hacia la señorita Marple. «Estará visitando por el destino, espero. Bienvenida a St. Elms. Soy Thomas Argood, cuidador de las propiedades junto al lago». Habló con cierta formalidad rígida, como si estuviera recitando una parte que había aprendido. «Debo advertirle que el lago puede ser peligroso. Hemos tenido accidentes a lo largo de los años. Es mejor mantener a los caminos marcados». «Qué amable para advertirme», dijo la señorita Marple, «aunque parece bastante pacífico esta mañana». «Las apariencias engañan», Argood dijo sombríamente. «El lago mantiene sus propios secretos. Siempre lo ha sido». «Fue una cosa peculiar que decir», dijo la señorita Marple, reflejado.
Había algo casi siniestro en su tono, bastante desproporcionado a una simple advertencia sobre seguridad en el agua. Se dio cuenta de que el señor Longden se había tensado aún más, sus manos agarrándose al borde del banco. Bueno, yo tendré cuidado, le aseguró. Argooda sintió brevemente y siguió adelante, continuando a lo largo del sendero de la costa. Tanto la señorita Marple como el señor Longden lo vieron irse. Cuando él estaba fuera del alcance del oído, Longden lanzó un suspiro profundamente. Me disculpo, dijo en silencio. Argoodes tiene buenas intenciones, supongo, pero más bien domina el lago. Actúa como si fuera suyo personalmente. ¿Lo conoce desde hace mucho tiempo?, la señorita Marple preguntó amablemente. Demasiado tiempo, dijo Longden. Entonces pareció darse cuenta. Es decir, sí, nos conocemos desde hace muchos años. Crecimos juntos en St. Elms, en realidad. Las cosas cambian, por supuesto. La gente cambia. Había algo indescriptiblemente triste en esa última declaración. La señorita Marple, cuya larga experiencia le había enseñado cuándo investigar y cuándo dejar que un asunto siguiera su curso, optó por lo último. Ella tuvo una agradable conversación con el señor Longden durante unos minutos, luego se disculpó para continuar su camino. Mientras se dirigía a lo largo de la orilla, pasando las cañas que susurraban en la brisa y el agua que yacía tan quieto y brillante, la señorita Marple se encontró pensando en los dos hombres que acababa de conocer. Había algo allí, alguna vieja herida o agravio entre ellos. Ella lo había visto antes en St. Mary Mead cuando el viejo señor Bayer y el coronel Melchet habían peleado por una disputa de límites. Esa disputa en particular se había estado gestando durante 3 años antes de finalmente estallar en la exposición de flores. El sol subió más alto, prometiendo una tarde cálida. Una joven mujer con un cuaderno de dibujo debajo de su brazo pasó junto a la señorita Marple con una sonrisa tímida, dirigiéndose hacia un lugar cerca de la casa de botes. A lo lejos, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, llamando a los fieles al servicio de la mañana. Todo fue muy pacífico, muy común, muy inglés. Y, sin embargo, pensó la señorita Marple mientras volvía hacia el pueblo, había algo en el aire, algo no muy bien. Llámalo instinto, llámalo el fruto de una larga observación, pero ella había aprendido a confiar en estas pequeñas advertencias internas. Con tanta frecuencia precedían a los problemas. El lago estaba detrás de ella, su superficie tranquila y hermosa en la luz de la mañana, manteniendo los secretos que guardaba bajo su superficie reflejada. La señorita Marple regresó a la vicaría poco antes de mediodía, después de haber completado un circuito tranquilo por el pueblo. Encontró a la señora Denison en un estado de agitación controlada, dirigiendo la disposición del caballete de mesas en el jardín, mientras consultaba simultáneamente una vaina de papeles que amenazaban con escaparse en la brisa. «Oh, señorita Marple, ahí está. Espero que hayas tenido un paseo agradable. El destino se inaugura a las 2, y Lady Ashford ha llamado para decir que llegará precisamente 1:45, lo que significa, por supuesto, que todo debe estar listo para la 1». Ella apartó un mechón de cabello de su frente. ¿Pensarías que sería terrible si te pidiera que te atendieras tú misma para el almuerzo? Hay carnes frías en la escalera y pan fresco de la panadería. Por favor, no le des otra pensada. La señorita Marple le aseguró. Estoy bastante acostumbrada a cuidar de mí misma. Ella acababa de instalarse en la sala de estar con un modesto plato de jamón y pepinillo cuando escuchó la conmoción afuera. Comenzó como una sola voz elevada, a la que rápidamente se sumaron otras, y llevaba consigo esa cualidad particular del so que hace que incluso la persona más mesurada hable más fuerte de lo que pretende. La señorita Marple dejó el plato y fue a la ventana. Una pequeña multitud se había reunido cerca de la plaza del pueblo y la gente se apresuraba desde varias direcciones hacia el sendero del lago. La señora Denison apareció por el costado de la casa, limpiándose las manos en el delantal, su rostro arrugado por la preocupación. «Lo que haya pasado», murmuró, casi para sí misma. La señorita Marple recogió su cardigan y su bolso. «Vamos a ver». Se unieron a la corriente de aldeanos que se dirigían hacia el lago. La multitud había crecido a quizás 20 personas para cuando llegaron a la orilla, todos agrupados cerca del lugar donde la señorita Marple había hablado con el señor Longden solo unas horas antes. El banco estaba vacío ahora.
Una mujer corpulenta en un vestido floreado hablaba en voz alta, con tonos agitados. Justo ahí por el borde del agua estaban, sentados tan ordenados como quieras. Casi me desmayo cuando los veo. Ahora, señora Fletcher, dijo una voz masculina con dulzura. La señorita Marple reconoció al hablante al instante. El doctor Haddock, el médico local. No saltemos a conclusiones. La señorita Marple se abrió paso con calma y suavemente a través de la multitud hasta que pudo ver qué había causado tal conmoción. En el mismo borde del lago, donde la hierba daba paso a una estrecha franja de barro, había un par de zapatos de hombre. Eran zapatos marrones, bien pulidos y claramente de buena calidad. Habían sido colocados con peculiar precisión, uno al lado del otro, los dedos apuntando directamente hacia el agua. Junto a ellos había un abrigo doblado, arenque gris, tweed hueso. El arreglo tenía una calidad inconfundible de deliberación. Esto no era como llegan naturalmente los zapatos de un hombre a un lugar. «Es el abrigo del señor Longden», dijo alguien en voz baja. Lo reconocería en cualquier lugar. Siempre lo llevaba, incluso en verano. Un murmullo recorrió la multitud. La señorita Marple sintió que la señora Denison le agarraba el brazo. «Oh, cielos», susurró la esposa del vicario. «¿No crees que se ha ido al lago?» «Alguien debería llamar al alguacil», dijo el doctor Haddock con firmeza. «Y tendremos que organizar una búsqueda en la costa». La señora Fletcher, ¿cuándo exactamente descubrió estos? La señora Fletcher, que parecía estar disfrutando su momento de importancia a pesar de su aparente angustia, se secó los ojos con un pañuelo. «No hace 15 minutos, doctor. Bajé para mi paseo habitual. Los zapatos estaban ahí tal como los ves, y al principio pensé que tal vez alguien simplemente los había dejado secar. Pero luego vi el abrigo, y pensé, eso es peculiar. Es decir, ¿qué tipo de persona se quita el abrigo y los zapatos y se va?» «El tipo que no tiene intención de volver», dijo un hombre sombríamente. La señorita Marple se acercó a los zapatos, con cuidado de no perturbar nada. Se inclinó ligeramente, mirándolos con interés intencional, como si examinara un curioso ejemplar de vida vegetal. Los zapatos estaban bien lustrados, el cuero brillando bajo el sol del mediodía, pero fue lo que les faltaba lo que atrapó su atención. El interior de los zapatos estaba completamente seco. No meramente húmedo, absolutamente seco, como si hubieran estado en un cuarto cálido, no a la orilla del lago. Ella echó un vistazo a la hierba debajo y alrededor. Presentaba un patrón peculiar de compresión. Habían sido presionados, luego perturbados, luego presionados de nuevo. «¿Alguien los tocó?», preguntó suavemente. El doctor Haddock la miró sorprendido. «No, señorita, lo siento. No creo que nos hayan presentado adecuadamente. Señorita Marple, me quedaré con la señora Denison para el destino». «Ah, sí. No creo que nadie haya tocado nada, señora Fletcher». «Por supuesto que no», declaró la mujer con indignación. «Yo no soy de las que interfieren con la evidencia». «Prueba», señaló la señorita Marple. Ya la buena señora había condenado al pobre Longden por suicidio y se disponía a dar testimonio. «Muy sensato», dijo la señorita Marple con tono aprobatorio. Ella se enderezó, sus ojos recorriendo la escena con metódico cuidado. El banco donde se había sentado con el señor Longden estaba quizás a 15 pies de distancia. El camino desde las cabañas descendía entre el banco y el borde del agua. Si alguien hubiera caminado desde las cabañas al lago, habrían pasado por este mismo lugar, y sin embargo la hierba no mostraba rastro evidente de huellas que condujeran a donde estaban los zapatos. De hecho, la única clara perturbación estaba justo alrededor de los zapatos mismos. «Hablé con el señor Longden esta mañana», dijo la señorita Marple en voz baja. Parecía estar en perfecto estado de espíritu. Un poco melancólico quizás, pero nada que sugiriera. Uno nunca puede contarlo, dijo la señora Fletcher con la autoridad de quien había leído extensamente en las novelas de terror de un centavo. Los tranquilos suelen ser los más problemáticos. Thomas Argood había aparecido en el borde de la multitud, su rostro curtido mostrando lo que la señorita Marple solo pudo describir como una curiosa falta de sorpresa. Empujó a través de los demás para examinar los zapatos, luego se enderezó y sacudió la cabeza. «Le advertí», dijo, sin dirigirse a nadie en particular.
Justo ayer le dije que el lago estaba traicionero, pero Longden siempre fue un hombre terco. Solía caminar descalzo por la orilla. Lo hizo. Decía que le gustaba la sensación del barro entre los dedos de los pies. Las cejas de la señorita Marple se levantaron fraccionariamente. Ese fue un detalle que el señor Argood no había mencionado durante su encuentro matutino. «¿En serio lo hizo?», murmuró, muy seria. Singular. El doctor Haddock estaba examinando ahora el abrigo. Levantó con cuidado un borde. «Hay algo en el bolsillo», anunció. Retiró la mano y varias piedras lisas rodaron sobre su palma. Piedras del lago. Bastante peso de ellas. La multitud absorbió esto con una inhalación colectiva. La implicación era obvia y sombría. «Para lastrado», susurró alguien. La señorita Marple miró los guijarros en la mano del doctor Haddock. Eran realmente piedras del lago, desgastadas por el agua, del tipo que uno encuentra en abundancia a lo largo de cualquier costa. Pero, como el interior de los zapatos, estaban completamente secas. No había rastro de humedad adherido a ellas. Un hombre que se hubiera metido en el lago para ahogarse podría posiblemente haber dejado los zapatos secos colocados cuidadosamente en la orilla de antemano, pensó ella. Pero las piedras en el bolsillo de su abrigo seguramente deberían mostrar algún signo de haber estado cerca del agua. «Quizás no deberíamos apresurarnos demasiado, señorita Marple», sugirió suavemente el doctor Haddock. «Después de todo, no tenemos aún establecido que el señor Longden haya sufrido algún daño». «¿Y entonces dónde está?», preguntó Argood con voz fuerte. Su tono tenía una cualidad casi agresiva. «Esos son sus zapatos. Ese es su abrigo. Si no ha entrado al lago, ¿dónde está él?». La señora Denison regresó. «El alguacil está siendo traído de Match Benham. El doctor Haddock cree que deberíamos buscar en ambas costas. Algunos hombres ya lo están organizando». La señorita Marple asintió lentamente. Observó de nuevo la escena. Los zapatos tan precisamente colocados, el abrigo con su carga de piedras secas, la hierba marcada en dos direcciones distintas, y más allá de todo, el lago mismo, su superficie intacta, reflejando el cielo con serenidad perfecta. Pensó en el señor Longden tal como lo había visto esa mañana, sentado en el banco con su periódico. Un hombre solitario quizás, pero no desesperado. Y ciertamente no un hombre que pareciera inclinado a los gestos teatrales. Sin embargo, esto, sin duda, era teatral. El arreglo hablaba de alguien creando una escena, una impresión. Le recordó vivamente aquella vez en St. Mary Mead, cuando Tommy Bond había escenificado su propia desaparición para evitar un examen, dejando su gorra y su libro junto al estanque como si hubiera caído. «Me pregunto», dijo en voz alta, «¿alguien ha comprobado la cabaña del señor Longden?». El doctor Haddock miró hacia arriba bruscamente. «Excelente idea, señorita Marple. Argood, tienes llaves de todas las cabañas, ¿no?». «Yo, sí», dijo Argood lentamente. «Supongo que podría comprobarlo». Camino hacia las cabañas, la señorita Marple notó algo que había pasado por alto antes. El dobladillo de los pantalones de Argood estaba completamente húmedo. No solo el rocío matutino, sino una saturación más profunda. Había estado en el lago recientemente. Cuando llegaron, la cabaña del señor Longden estaba cerrada, las ventanas bien aseguradas, y el interior mostraba un orden tranquilo. La señorita Marple notó un detalle. El periódico en la mesa es de miércoles, pero esta mañana tenía el de hoy. Debió haber ido al pueblo por él. De regreso hacia el lago, los grupos de búsqueda comenzaban a organizarse cuando una joven corrió desde la dirección de la casa de botes. «Doctor Haddock, encontré algo». A unos 30 metros de donde estaban los zapatos, había una pequeña cala protegida por un sauce. Sobre la hierba alta y sin perturbar yacía una manta de picnic a cuadros rojo y verde, ligeramente descolorida pero cuidada. Sobre ella, restos de sándwiches, migas sobre papel encerado, un corazón de manzana, una lata pequeña de galletas, dos aún dentro, y un termo volcado de lado. «Es la manta del señor Longden», dijo alguien. «La he visto antes. Solía venir aquí a menudo cuando hacía buen tiempo». Señorita Marple se agachó y extendió con cuidado la mano para pasar junto al doctor Pock al tocar el termo. Todavía estaba ligeramente cálido al tacto. «El té no ha estado aquí mucho tiempo», observó.
2 horas como máximo, creo, dada la temperatura del día. El doctor Aydob desenroscó la tapa y olió. Té, ciertamente. Y, a menos que me equivoque, se vertió recientemente. El frasco está casi completamente quieto. Este detalle se fijó en la multitud reunida con el peso de la importancia. La señora Fletcher, que los había seguido desde el primer sitio del descubrimiento, aferró un pañuelo a su seno. Fue interrumpido, declaró, justo en medio de su comida. Pobre alma. Quizás la desesperación simplemente lo venció y no pudo soportar un momento más. La señorita Marple no dijo nada, pero su expresión sugería un escepticismo cortés. Estaba examinando la colocación de los elementos sobre la manta con atención minuciosa. Los papeles para sándwich yacían en una esquina, agobiados por el peso de la lata de galletas. El corazón de la manzana reposaba sobre una hoja, colocada cuidadosamente para no ensuciar la manta misma. El termo había rodado un poco, pero cerca había una taza, todavía en posición vertical. Estos no eran los arreglos de un hombre en las garras de repentina y abrumadora desesperación. Hablaban más bien de alguien que tenía la intención de regresar a su comida. Alguien que había sido interrumpido. Sí, pero interrumpido por la circunstancia, más que por la emoción. «El periódico», dijo la señorita Marple de repente. «El señor Longden tenía un periódico con él esta mañana. Lo vi claramente. No está aquí». Aydob miró a su alrededor. Quizás se lo llevó el viento. «Apenas ha habido brisa en todo el día», señaló la señorita Marple. «Y, en cualquier caso, me di cuenta de que los papeles del sándwich están agobiados. Un hombre lo suficientemente cuidadoso para asegurar su basura seguramente no dejaría escapar su periódico». Ella se enderezó, su mirada moviéndose metódicamente por la zona. Las ramas colgantes de los sauces creaban una pantalla natural, ofreciendo privacidad del sendero principal de la costa. Habría sido un lugar agradable para una comida solitaria, tranquila y apartada del bullicio del pueblo. «Si nos permiten buscar en las inmediaciones», sugirió. Varios hombres se dispersaron, examinando la hierba más alta y las cañas junto a la orilla del agua. Fue el joven Tom Bickerton, el hijo del herrero, quien lo encontró. El periódico estaba enrollado firmemente y metido en la base de un arbusto de espino, a unos 15 pies de la manta. El doctor Aydob lo desenrolló con cuidado. Era, de hecho, la edición de hoy, las páginas un poco arrugadas pero intactas. Lo alisó, revisando cada página, y luego se detuvo en la tercera. «Hay un artículo circulado aquí», dijo. «Algo sobre el desarrollo de propiedades en el condado, y parece haber una nota escrita en el margen». Entrecerró los ojos ante la estrecha escritura a mano. «Dice, hablar sobre esto. No se sostiene. La escritura es bastante firme. No sería la mano de un hombre desesperado, diría yo». La señorita Marple recibió esta información con un leve asentimiento, como si confirmara algo que ya sospechaba. «¿Y la sección de anuncios?», preguntó. El doctor Aydob pasó a las páginas finales. «Nada que yo vea». «Sí, aquí hay una pequeña anotación junto a los avisos legales. Solo un signo de interrogación». Argood, que se había quedado al borde del grupo con el rostro ilegible, dio un paso adelante. «Todo esto es muy irregular», dijo. «¿No deberíamos estar dragando el lago? Si Longden se ha ahogado, el tiempo es esencial». «Muy bien», asintió el doctor Aydob, aunque parecía preocupado. «Aunque confieso que estoy encontrando la evidencia contradictoria. Un hombre no suele sentarse a almorzar si tiene intención de quitarse la vida inmediatamente después». «Quizás quería una última comida», sugirió la señora Fletcher, con el morboso gusto de alguien que ya había compuesto toda la historia en su mente. La señorita Marple se había movido al borde del refugio de sauce, examinando el suelo donde la hierba se encontraba con la tierra dura del camino. Allí encontró algo que la hizo detenerse, una marca de desgaste en la tierra, como si algo hubiera sido arrastrado. La marca conducía hacia el camino, pero se perdía abruptamente entre huellas comunes. «Señora Denison», dijo en voz baja, «mencionaste que el señor Longden era un visitante habitual de este lugar». «Oh, sí, casi todos los días, cuando el tiempo lo permitía. Desayuno a las 8, paseo al pueblo por su periódico a las 9 y luego al lago para almorzar si hacía buen tiempo. Y solía quedarse mucho tiempo después de comer».
Creo que sí. 1 hora o 2, ciertamente. Leía o simplemente miraba el agua. La señorita Marple miró el sol, que ya había pasado su cenit. Si Longden había seguido su rutina habitual, habría llegado al lago alrededor del mediodía. El termo todavía caliente y el té recién vertido significaban que lo que le ocurrió había sucedido en la última hora, posiblemente en la última media hora. Ella notó que Argood la observaba, con una expresión difícil de interpretar, cansancio, y algo más. Cálculo. Pareces muy interesada en todo esto, señorita Marple, dijo él. Para una visitante. Encuentro el comportamiento humano infinitamente fascinante, respondió ella. En un entorno de pueblo se observa mucho. Los pequeños detalles revelan carácter y motivo. ¿Motivo? No hay motivo aquí. Un hombre ha tomado su propia vida. Tal vez, dijo ella suavemente. Aunque me parece curioso que un hombre pula sus zapatos tan hermosamente antes de quitárselos, que recoja piedras secas para colocarlas en un abrigo que no llevaba puesto, y que deje su comida a medio terminar, con el té todavía caliente en el termo. Silencio. El doctor Aydock la miraba con creciente comprensión. Los aldeanos intercambiaban miradas. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó Argood. Simplemente observo, dijo ella. Los detalles suelen ser esclarecedores. En ese Temer y Mead tuvimos un caso donde se encontró el sombrero de un hombre en el río. Todos asumieron que se ahogó. Resultó que solo se cansó de sus acreedores y tomó un tren a Londres. Volvió 6 meses después, muy avergonzado. Esto no es lo mismo, dijo Argood bruscamente. No, no lo creo, asintió la señorita Marple. En ese caso, el sombrero realmente se perdió. Aquí todo ha sido demasiado cuidadosamente arreglado. El doctor Aydock enrolló el periódico, pensativo. El alguacil debería ver todo esto. La manta, el periódico, todo. Lo dejaremos exactamente como está. ¿Y la búsqueda del lago?, protestó la señora Fletcher. Por supuesto, dijo él. Pero empiezo a preguntarme si encontraremos lo que buscamos. Cuando el grupo se dispersó, la señorita Marple permaneció junto a la manta. 2 escenas separadas contaban 2 historias, pero solo una era verdadera. El viento agitaba las ramas del sauce. Una campana de iglesia marcó la hora. Argood aún estaba allí, mirando hacia el cobertizo para botes, no con preocupación, sino con cálculo. El agente llegó de Match Venom a la 1, un joven llamado Pender, que abordó la investigación con meticulosidad metódica. Examinó los zapatos, el abrigo con su curiosa carga de piedras, y la manta de picnic con su comida interrumpida, tomando notas en un cuaderno encuadernado en cuero, mientras que el doctor Aydock proporcionaba comentarios. La señorita Marple, después de haber dado su propia declaración sobre su encuentro matutino con el señor Longden, se había retirado a un banco a cierta distancia. Desde esta posición estratégica podía observar sin que lo pareciera, una habilidad que había perfeccionado a lo largo de muchos años de vida en el pueblo. Los grupos de búsqueda habían regresado de ambas direcciones a lo largo de la orilla, reportando no haber señales del señor Longden. El lago en sí permaneció sereno, su superficie sin problemas. Si guardaba algún secreto, los estaba cuidando bien. Lo que le interesaba a la señorita Marple en ese momento era más bien Thomas Argood. El conserje se había colocado cerca del agente Pender, ofreciendo información con un afán que parecía en desacuerdo con su anterior brusquedad. La señorita Marple no podía oír todo lo que decía, pero captó fragmentos llevados por la ligera brisa. Siempre fue una especie de melancolía. Oh, caminaba descalzo a lo largo de la orilla. Oh, lo dije ayer mismo, el lago eventualmente reclamaría lo que le corresponde. Cada declaración entregada con convicción, cada una añadiendo otra capa al retrato de un hombre impulsado a la autodestrucción. Y, sin embargo, reflexionó la señorita Marple, ella había hablado con el señor Longden durante unos 10 minutos esa misma mañana, y él no había mostrado nada parecido. Reservado. Sí. Un poco solo quizás, pero no había indicio de desesperación ni sugerencia de un hombre contemplando el fin de su existencia. Lo que sí había claramente era tensión entre Longden y Argood. Ella lo había sentido desde que el conserje apareció en el sendero de la orilla. La atmósfera había cambiado, volviéndose más pesada. La señora Denison apareció junto al codo de la señorita Marple, ligeramente sin aliento.
El destino se ha pospuesto, por supuesto. Lady Ashford fue comprensiva, aunque sospecho que está decepcionada. Había preparado un discurso. La esposa del vicario se hundió en el banco con un suspiro. «¡Qué terrible negocio es este! Pobre señor Longden. No puedo creerlo». «¿Lo conocía bien?», preguntó la señorita Marple. «No exactamente. Se mantenía reservado la mayor parte del tiempo, pero siempre asistía a la iglesia. Se sentaba en el mismo banco todos los domingos. Muy puntual, muy correcto. No es el tipo de persona que uno esperaría». Su voz se apagó mientras se secaba los ojos. «Aunque supongo que uno nunca sabe». «De hecho», dijo pensativamente la señorita Marple, «aunque me intrigan las afirmaciones del señor Arwood sobre los hábitos del señor Longden, lo de caminar descalzo. Por ejemplo, ¿alguna vez observó eso usted misma?». La señora Denison abrió los ojos, sorprendida. «¿Descalzo? No, jamás. De hecho, recuerdo que Raymond comentó una vez cómo el señor Longden siempre estaba muy bien vestido, incluso en sus paseos matutinos. Dijo que parecía entrenamiento militar, aunque no creo que el señor Longden haya servido». La señorita Marple archivó esto con interés. La afirmación de Arwood sobre caminar descalzo era, en el mejor de los casos, una invención. ¿Con qué propósito? Y el señor Arwood mismo la animó suavemente. «Ha sido cuidador durante muchos años. Él y el señor Longden crecieron juntos, muy buenos amigos cuando eran niños, o eso entiendo. Pero algo sucedió entre ellos. Raymond intentó reunirlos una vez para un té parroquial, pero apenas podían hablar civilizadamente». «¿Qué causó la ruptura?», preguntó la señorita Marple. «Hubo un asunto de herencia. El tío del señor Longden falleció hace unos 5 años. Lo dejó todo a Edwin. La cabaña, ciertas inversiones, una suma considerable. Arwood sintió que tenía algún derecho sobre ello. Su madre había sido compañera del tío durante muchos años y él consideró que eso le daba derecho a ser tomado en cuenta». «Ya veo. Y el señor Longden no estuvo de acuerdo». «Más que eso. Al parecer hubo dudas sobre la validez de la afirmación de Arwood, documentos que no pudieron verificarse. Los abogados intervinieron. Al final, el testamento quedó tal como estaba y el señor Longden lo heredó todo. Pero la amistad nunca se recuperó». La señorita Marple absorbió la información con un ligero asentimiento. Las disputas financieras, había observado durante mucho tiempo, estaban entre las fuentes más venenosas de enemistad. Dinero, o la falta de él, podía transformar el afecto en amargura con notable rapidez. Debe haber sido difícil para ambos vivir tan cerca mientras albergaban tales sentimientos. «Oh, Arwood no vive en las cabañas», explicó la señora Denison. «Tiene una pequeña casa en el pueblo, pero trabaja en el lago todos los días. A veces me he preguntado si le resulta doloroso ver al señor Longden en esa preciosa casa de campo que podría haber sido, en parte, suya». Antes de que la señorita Marple pudiera responder, el agente Pender se acercó y tocó su casco respetuosamente. «Disculpen, señoras, pero el señor Arwood se ha ofrecido a llevarme al cobertizo para botes. Dice que hay equipo allí que podría ser útil para la búsqueda del lago. El doctor Addox sugirió que sería apropiado tener testigos. ¿Le importaría acompañarnos?». La señorita Marple se levantó con elegancia. «Con gusto». La señora Denison se disculpó, necesitando volver a la vicaría para notificar a los voluntarios del aplazamiento. La señorita Marple siguió al agente Pender y a Arwood por el sendero hacia la estructura gris desgastada que había notado esa mañana. El cobertizo era más grande de lo que parecía desde lejos, construido de tablones de roble envejecidos hasta un tono plateado. Las puertas dobles daban al lago, con una puerta lateral hacia la tierra firme. Arwood sacó un llavero, seleccionó la llave con facilidad practicada y abrió la cerradura. «No he estado dentro en unos días», dijo. «Mantenemos aquí los barcos durante la temporada. 2 botes de remos y un pequeño velero». La puerta se abrió con un crujido. Entraron en el interior sombrío. La luz se filtraba a través de los huecos de la madera, creando barras de brillo. Olía a madera vieja, cuerda y humedad. Un bote de remos descansaba en su cuna. El otro estaba ausente. «Eso es extraño», murmuró Arwood, aunque su tono sugería que no lo era. «El segundo bote debería estar aquí. Los revisé a ambos hace 2 días.
El agente Pender tomó nota. ¿Podría alguien haberlo sacado sin permiso? Sería una infracción. La indignación de Argood parecía genuina, pero la señorita Marple detectó algo performativo. A menos que alguien desesperado dejó caer en la insinuación. La señorita Marple avanzó hacia el interior. El bote restante mostraba señales de uso reciente. Los remos estaban cruzados descuidadamente sobre los asientos, agua acumulada en el fondo, demasiada para una simple filtración. Pasó un dedo por la borda. Estaba húmeda, no solo fresca. Este bote ha salido hoy, dijo suavemente. Argood se giró bruscamente. Imposible. Me habría dado cuenta. Y sin embargo, la madera está mojada. Y esos rasguños en el asiento, recientes. El agente Pender lo examinó. Tiene razón, señorita Marple. Este bote fue usado recientemente. Se volvió hacia Argood. ¿Lo sacó usted esta mañana? Por supuesto que no, respondió Argood, aunque un rubor le subía por las mejillas. He estado cumpliendo mis deberes en el pueblo desde las 7. Pregunte a cualquiera. No lo acuso, dijo Pender suavemente. Solo trato de establecer los hechos. La señorita Marple se había arrodillado, con alguna dificultad, al lado del barco, mirando hacia su interior. Agente, ¿sería tan amable? ¿Podría abrir la puerta un poco más? Me gustaría tener más luz. Cuando se necesitó más luz, la iluminación cayó sobre el barco. Abajo pudo ver lo que había atrapado su atención. Huellas visibles en el agua y barro que se habían acumulado allí. Dos conjuntos distintos. Uno mostraba la clara banda de rodadura de una bota de hombre, talla 10 u 11 por su estimación. El otro era notablemente más pequeño, quizás talla 7 u 8. Ella se enderezó, sacudiéndose la falda. Parece que este barco llevó a 2 pasajeros en algún momento de hoy. El agua aún no se ha evaporado, lo que sugiere que fue en las últimas horas. El rostro de Argood había cambiado de ruborizado a pálido. No sé nada sobre eso. Cualquiera podría haber tomado el barco. La puerta no estaba cerrada. No estaba cerrado. Las cejas del agente Pender se levantaron. Pero acabas de desbloquearlo delante de nosotros. Quise decir, Argood tropezó con sus palabras. Debía haberlo cerrado esta mañana. Hábito, ya ve, pero no estaba cerrado antes de eso. La señorita Marple no dijo nada, pero observó con interés cómo la historia de Argood había cambiado otra vez. Primero afirmó que no había estado dentro en días. Luego revisó los barcos hace 2 días. Ahora había cerrado el cobertizo esta mañana. Cada revisión lo acercaba a la verdad como un hombre que se mantiene a flote y se hunde gradualmente a pesar de sus esfuerzos. Necesitaremos buscar el lago adecuadamente, dijo Pender. Arrastrarlo si es necesario. Si alguien tomó un barco y no lo devolvió. Miró a la señorita Marple. ¿Está pensando que el señor Longden salió en este barco? Estoy considerando varias posibilidades, dijo la señorita Marple con cuidado. Aunque confieso que encuentro la cuestión de los 2 conjuntos de huellas bastante sugerente. El señor Longden, si saliera solo, apenas necesitaría un compañero. A menos que se encontrara con alguien en el agua. Intervino rápidamente Argood. Alguien en el otro barco. Eso es posible. La señorita Marple estuvo de acuerdo. Aunque parece bastante casual, ¿no? 2 barcos, ambos desaparecidos de sus lugares de origen, en el mismo momento en que el señor Longden parece haber desaparecido. Se movió para examinar las paredes del cobertizo, notando las diversas herramientas colgadas allí: remos, salvavidas, rollos de cuerda, un ancla oxidada. En la pared del fondo, algo llamó su atención. Lo miró de cerca y luego miró de nuevo a Argood. Señor Argood, me pregunto si podría decirme sobre estas marcas en la pared. Parecen bastante frescas. Argood cruzó para mirar, y la señorita Marple vio su mandíbula apretarse. Solo viejas tallas. Chicos haciendo tonterías por aquí, lo más probable. En efecto, dijo la señorita Marple con suavidad. Qué curioso que los niños tallaran sus iniciales tan arriba en la pared. Uno podría necesitar pararse sobre algo para alcanzar ese lugar. No presionó más, pero había visto lo que necesitaba ver. Los arañazos eran recientes. La madera estaba pálida debajo de donde algo había raspado décadas de mugre. Y si sus ojos no la engañaban,
Formaban letras. El agente Pender estaba diciendo algo sobre cómo organizar una búsqueda adecuada del lago, pero la señorita Marple ya no escuchaba. Estaba mirando a Thomas Argood, notando la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos se apretaban y aflojaban a sus costados, el brillo de sudor en su frente a pesar de la frescura del cobertizo. Aquí había un hombre bajo una tensión considerable, pensó ella, un hombre que tenía algo que esconder. La pregunta era qué, y más importante, ¿dónde? A las 3, el lago había sido buscado tan minuciosamente como las circunstancias lo permitían. Varios hombres del pueblo, equipados con palos largos, habían vadeado a través de las aguas poco profundas y sondeado las secciones más profundas al alcance de la orilla. No habían encontrado nada excepto una vieja rueda de bicicleta y una cantidad de vajilla rota, esta última probablemente restos de algún picnic de hace mucho tiempo. El bote de remos desaparecido permaneció ausente. La señorita Marple había regresado a la vicaría para un breve descanso, aceptando una taza de té de la señora Denison antes de aventurarse una vez más. La tarde se había vuelto más cálida y una cualidad somnolienta se había asentado sobre el pueblo. Incluso los pájaros parecían apagados, cantando solo de vez en cuando desde los árboles. Ella hizo su camino de regreso al lago por una ruta ligeramente diferente, una que la llevó al otro lado de la pequeña bahía donde se encontraba el cobertizo para botes. Aquí la orilla estaba menos cuidada, el césped dando paso a juncia y marisma dorada. Libélulas flotaban sobre las cañas, sus alas atrapando la luz. Era una escena pacífica, casi demasiado pacífica. La señorita Marple se encontró pensando en la quietud del lago esa mañana, como había reflejado el cielo como vidrio pulido. No había viento entonces, y había muy poco ahora, apenas suficiente para mover las ramas del sauce. Estaba teniendo esto en cuenta cuando una pequeña conmoción llamó su atención. Dos hombres hacían un gesto hacia algo en el agua, sus voces cruzando la bahía. Allí, junto a los juncos. Te dije que vi algo. La señorita Marple aceleró el paso tanto como la dignidad y el terreno desigual se lo permitieron. Para cuando llegó, una pequeña multitud se había reunido. El agente Pender estaba vadeando en aguas poco profundas, con los pantalones arremangados hasta la rodilla. «Es el barco», dijo alguien. Debió haberse dejado llevar por los juncos. De hecho, un bote de remos yacía enclavado entre la espesa vegetación, su proa clavada en el barro blando. Pender lo alcanzó y lo examinó cuidadosamente antes de llamar a la orilla. Está vacío. No hay señales de lucha, ni señales de nada inapropiado. Solo el barco. Con la ayuda de dos de los hombres del pueblo, lo maniobró para liberarlo y lo jaló hacia la orilla. El agua goteaba del casco y la señorita Marple notó que estaba bajo, como si hubiera adquirido una cantidad considerable de agua. El doctor Haddock llegó sin aliento. «¿Es el barco perdido, supongo?» «Parece que sí», Pender lo confirmó. Pasó las manos por el interior. Hay una buena cantidad de agua en el fondo, más de lo que se esperaría por lluvia o salpicaduras. La señorita Marple se acercó más y miró fijamente el barco con el mismo interés que había mostrado hacia los zapatos esa mañana. Los remos estaban colocados transversalmente sobre los asientos, tal como lo habían estado en el otro barco del cobertizo. Pero aquí había algo adicional, un trozo de cuerda enrollado flojamente cerca de la popa. «¿Puedo?», preguntó, señalando la cuerda. Pender asintió y la señorita Marple la recogió con cuidado. La cuerda medía quizás 6 pies de largo, relativamente nueva, con un extremo deshilachado como si lo hubieran cortado. El otro extremo mostraba signos de haber estado anudado alrededor de algo cilíndrico. «¿Un rowlock? Quizá», sugirió el doctor Haddock. «Posiblemente», estuvo de acuerdo la señorita Marple, aunque me pregunto por qué alguien ataría una cuerda a un rowlock. Dejó la cuerda a un lado y examinó más el interior del barco. Las huellas que había observado en el otro barco se replicaban aquí, aunque menos distintas debido a la cantidad de agua. Aún así, podía distinguir las huellas de botas más grandes y lo que podían haber sido impresiones más pequeñas cerca del asiento central. «Dos pasajeros de nuevo», murmuró. «¿Qué es eso?», preguntó Pender. «Simplemente estaba notando que este barco también parece haber llevado a 2 personas. Mire, aquí y aquí. Tamaños completamente diferentes». Argood había aparecido al borde de la multitud.
Su rostro, observó la señorita Marple, no mostró ni sorpresa ni alivio por el descubrimiento del barco. Más bien llevaba una expresión de cansada resignación, como si los acontecimientos se estuvieran desarrollando exactamente como él había anticipado. ¿De dónde salió? ¿De dónde?, preguntó, sin dirigirse a nadie en particular. Los juncos están en el lado norte. El cobertizo está al sur. Era una observación astuta. La señorita Marple se lo concedió. El barco se había ido a la deriva contra la corriente predominante. Incluso teniendo en cuenta el viento, no debería haber terminado en esa ubicación, a menos que se colocara deliberadamente allí o fuese impulsado por remos. Quizás fue arrastrado por el viento durante la noche, sugirió la señora Fletcher. Había más brisa después de medianoche. El barco no estaba desaparecido anoche, dijo Argot bruscamente. Le dije a la gente que lo revisé hace 2 días. Ambos barcos estaban seguros en el cobertizo. La señorita Marple captó un ligero cambio en su historia. Hace 2 días ahora se había convertido en una certeza más que en una aproximación. Se preguntó si el propio Argot había notado el ajuste. El agente Pender estaba tomando notas nuevamente, su lápiz moviéndose constantemente. Así que alguien tomó este barco en algún momento de las últimas 48 horas, lo remó hasta este lugar y lo abandonó. La pregunta es, ¿por qué? ¿Y quién? Supongo, añadió el doctor Addock, que debemos temer que la respuesta a eso sea el señor Longden. ¿Pero dónde está ahora?, exigió la señora Fletcher. Si remó el bote hasta aquí, ¿a dónde se fue? Era la pregunta que todos se hacían. La señorita Marple caminó lentamente a lo largo de la orilla, examinando el suelo donde el barco había quedado varado. El barro se agitaba allí, mostrando donde Pender y los otros hombres se habían adentrado en el agua para recuperar la embarcación. Pero justo más allá de esa perturbación, encontró algo de interés, una sola huella clara en la tierra blanda al borde del agua. Era una huella grande, consistente con una bota de hombre talla 10 u 11, pero apuntando hacia el agua, no lejos de allí. Alguien se había parado mirando el lago en un momento en que el barro estaba blando, pero aún no había sido alterado por el equipo de rescate. «Agente», llamó suavemente. «Quizás quiera ver esto». Pender vino a examinar la impresión, arrodillándose en la hierba. «Reciente», juzgó. «Hecha en las últimas horas. Los bordes todavía están bastante distintos». «Y fíjese en la dirección», instó la señorita Marple. Quienquiera que haya hecho esta impresión estaba parado en el mismo borde del agua, mirando hacia el lago. «Observando el barco», sugirió el doctor Addock. «O observando para ver si sería descubierto», dijo la señorita Marple en silencio. Un silencio cayó sobre el grupo. Las implicaciones eran incómodas, sugiriendo un nivel de cálculo en contradicción con la teoría del suicidio que muchos habían abrazado. Argot se había apartado un poco, manteniéndose lejos del resto. La señorita Marple lo observó subrepticiamente. Los dobladillos húmedos de sus pantalones se habían secado un poco, pero la línea de flotación aún era visible. Intentó recordar exactamente cuándo había notado este detalle. Había sido justo después de que los zapatos fueron descubiertos, cuando habían caminado juntos para revisar la cabaña del señor Longden. Pero los zapatos habían sido encontrados al mediodía, o poco después, según la señora Fletcher. Y Argot había afirmado haber estado cumpliendo sus deberes en el pueblo desde las 7 de esa mañana. Entonces, ¿cuándo exactamente se le habían empapado los pantalones? «Señor Argot», dijo, y su voz sonó con ese tono engañosamente suave que quienes la conocían bien reconocían como peligroso. «Me pregunto si podría hablar de algo que me ha dejado perpleja». Argot se giró, con expresión cautelosa. «¿Qué es eso?» «El viento de la mañana. Oh, mejor dicho, la falta de él». «¿Qué hay con eso?» «Verá, pasé por el lago bastante temprano, quizás a las 8, y noté cuán extraordinariamente quieta estaba el agua. No había viento en absoluto. Los juncos apenas se movían». «¿Y qué?» «Bueno, me pregunto cómo este barco podría haberse alejado del cobertizo hasta esos juncos sin viento que lo impulsara, y contra la corriente natural. Además, parece bastante improbable, ¿no? ¿Cree?» Argot apretó la mandíbula. «Quizás alguien lo remó hasta aquí y lo abandonó». «Sí», asintió la señorita Marple.
Esa parece la explicación más lógica, lo cual sugeriría que la presencia del barco aquí fue intencional, no accidental. Alguien quería que fuera encontrado en este lugar específicamente. La señorita Marple señalaba a Harold que la planificación mostrada por alguien que viaja deliberadamente al lago no coincidía con un suicidio impulsivo. El agente Pender pidió interrogarlo más detalladamente, y Harold aceptó con visible esfuerzo. Marple, observando el barco a la orilla, dedujo que alguien había montado cuidadosamente una escena de suicidio que involucraba a otra persona y al barco, pero los detalles traicionaban la verdad. Marple encontró a Iris Lorten dibujando cerca del lago. La joven había visto al señor Longden con una mujer misteriosa de vestido amarillo discutiendo o negociando algo el día anterior. Iris también notó a Harold llevando un paquete envuelto que parecía pesado. Marple relacionó esto con un caso previo donde se manipuló un testamento familiar. Regresando al lago, Pender y Marple examinaron las piedras halladas en el abrigo del supuesto suicida, completamente secas, lo que indicaba que alguien las colocó cuidadosamente para simular la escena. Además, encontraron un cuaderno con entradas de Longden que confirmaban la presión de Harold sobre documentos y la misteriosa mujer, sugiriendo un motivo relacionado con una herencia. En el salón del pueblo, Pender confrontó a Harold con inconsistencias, pantalones mojados, guijarros secos y el cuaderno de Longden. Argood intentó justificarse, mostrando la amargura de años por sentirse injustamente excluido de la herencia, pero su explicación no convenció. Finalmente, sugirió revisar el cobertizo de botes para aclarar detalles, y todos se dirigieron allí, con la luz del crepúsculo revelando poco a poco la verdad detrás de la desaparición de Edwin Longden. La señorita Marple se acercó con cuidado a la pared del fondo de la casa de botes, donde había observado previamente unos arañazos apenas visibles. Pidió al señor Argood que acercara la lámpara, y a medida que la luz iluminaba los tablones erosionados, los rastros se hicieron más claros. Con un gesto meticuloso, sacó un pañuelo de su bolso y comenzó a frotar suavemente la madera, como lo hacían los investigadores en las novelas policíacas. Poco a poco, la suciedad acumulada durante años se desprendió, revelando madera pálida y fresca debajo. Y allí, grabadas con precisión, aparecían las iniciales de Thomas Argood y Edwin Longden, acompañadas de las palabras recientes: «Perdóname, viejo amigo». La evidencia hablaba de un remordimiento profundo, de un intento de reparar lo irremediable. Argood, visiblemente perturbado, confesó con voz temblorosa que su intención nunca había sido asesinar a su amigo, sino lograr que reconociera una supuesta deuda hereditaria de su madre. La señora Marchmont le había prometido ayuda legal y le había entregado documentos que parecían auténticos, aunque en realidad eran falsificados. Argood insistió en que solo quería lo que legítimamente le pertenecía, pero Edwin Longden, con su característico sentido de la justicia, se negó a firmar cualquier documento que considerara fraudulento. La discusión, que comenzó como un enfrentamiento verbal, se tornó violenta. Longden perdió el equilibrio y cayó al agua, golpeándose la cabeza contra la borda. Argood intentó alcanzarlo, pero el lago profundo se lo impidió. En pánico, decidió crear la apariencia de un suicidio. Colocó los zapatos y el abrigo de Longden junto al agua y llenó los bolsillos con piedras, intentando convencer a cualquier testigo de que su amigo se había quitado la vida. Sin embargo, cometió errores evidentes. Las piedras estaban demasiado limpias, los zapatos secos por dentro y la hierba mostraba signos de haber sido perturbada varias veces, delatando su intento de engaño. Desbordado por la culpa, Argood se levantó antes del amanecer y volvió a la casa de botes para tallar las palabras en la pared. «Perdóname, viejo amigo», como un acto desesperado de contrición. Aquellas palabras, suspendidas en la madera, eran la única forma de expresar lo que no podía decir en voz alta. La señora Marchmont, al parecer, ignoraba que los documentos eran falsos. Su implicación era, quizás, involuntaria, pero Argood estaba ahora atrapado por sus propias decisiones y resentimientos acumulados durante años. La señorita Marple, observando cada detalle, los zapatos cuidadosamente colocados, las piedras, los pantalones mojados de Argood y el eco de la discusión que Iris Lorten había escuchado a través del lago, logró reconstruir la secuencia completa de los hechos. La discusión fatal no ocurrió por casualidad ni por una simple pelea. Fue el resultado de años de resentimiento, orgullo herido y codicia contenida que habían corrompido una amistad de la infancia.
El lago, el barco y los documentos falsificados se convirtieron en piezas clave para revelar la verdad. Marple reflexionó sobre la integridad de Longden, un hombre que había permanecido firme en sus principios, rechazando el fraude incluso bajo amenaza, mientras que Argod, consumido por la amargura, había dejado que su resentimiento y su obsesión por la herencia destruyeran una relación que había sido profunda y genuina. La tragedia, aunque terrible, puso de relieve la complejidad de la naturaleza humana. Los celos, la codicia y la nobleza coexistían incluso en los pueblos más tranquilos, bajo la apariencia de normalidad. Los pequeños detalles, como las piedras cuidadosamente guardadas, los zapatos junto al agua, las iniciales grabadas y los ecos transportados por el lago, eran testigos silenciosos de la verdad. Con el paso del tiempo, la vida en St. Aldhelms continuaría, y el lago volvería a ser un lugar de paseos tranquilos y picnics. Sin embargo, para aquellos que habían presenciado o reconstruido los eventos, la memoria de la traición, la amistad destruida y la muerte de Edwin Longden permanecería indeleble. La señorita Marple comprendió que, debajo de la calma superficial de la vida en el pueblo, corrían corrientes profundas de resentimiento y pasión, y que a veces los detalles más pequeños revelaban las verdades más grandes. Mientras regresaba a la vicaría, vio el reflejo del lago brillando bajo la luz del sol, sereno y hermoso, pero imposible de mirar sin recordar los zapatos junto a la orilla y el eco que había llevado la verdad a través del agua, testimonio de la fidelidad de un hombre y la devastación causada por otro.